I sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como hemos estado viendo las salidas que han tenido Taehyun, Jungkook y Hobi, que fueron la principal razón de nuestra felicidad por semanas, ni siquiera pasó demasiado tiempo para que Taehyun finalmente revelara sus verdaderos sentimientos. Y es que el 16 de julio, a raíz de la publicación que Taehyun hizo en Instagram, donde nos compartió diferentes fotografías que revelaron una verdad que fue difícil de ignorar, porque desde el principio Taehyun subió a sus historias un video en el que aparecía caminando junto a Jungkook. Mientras Taehyun pareció darse cuenta de lo que estaban grabando, Jungkook no volteó de inmediato, y la reacción de Taehyun dio la impresión de ser una mezcla de sorpresa y diversión por haber quedado captado de esa manera. Probablemente solo pudo quedarse viéndolo a él, y se rió de lo que hacía. O quizá Taehyun solo lo subió porque mostrar a Jungkook en diferentes publicaciones jamás sería suficiente, y hacerlo de esta manera, en un clip que duraba menos de un segundo, se añadiría todo lo que mostró sobre Jungkook y el eterno amor que sentía por presumirlo así. En la publicación, Taehyun compartió una foto en la que se veían las sombras de 6 personas caminando por lo que parecía ser un parque durante la noche. Por supuesto, las dos figuras que iban al centro parecían corresponder a Taehyun y Jungkook, quienes aparentemente estaban dando un paseo nocturno mientras tomaban algunas fotos. A sus lados también podían verse otras personas que varios interpretaron como parte de su equipo de seguridad. Pero luego, al ver cómo Moonjin le tomaba una foto a Taehyun desde el otro lado, mientras Taehyun, a su vez, estaba fotografiando a Jungkook, quien ya posaba junto a una de las personas que los acompañaban, evidentemente solo pudimos fijarnos en lo lindo que era Taehyun al subir una foto de Jungkook a su publicación, y no pretender que desde el principio todo era en base a Jungkook, amigos y paseo nocturno que curó lo que Taehyun no destruyó. Siendo que lo interesante de esto fue el hecho de que la toma de Taehyun parecía haber sido hecho desde frente y no de lado, donde estaba el amigo de ellos dos, pero al notar que Jungkook tenía su celular en el bolsillo de su chaqueta, nos hizo pensar que probablemente Jungkook sí pudo haberle tomado esta foto que Taehyun luego prefirió usar en su publicación, que de por sí giraba alrededor de Jungkook, y aunque la expresión de Jungkook era seria, con los labios ligeramente apretados, mientras posaba con una leve inclinación de la cabeza y las manos dentro de los bolsillos, él se dejó fotografiar por Taehyun sin mostrar incomodidad mientras cruzaban la calle. Así que por más que intentaron decir que la persona que salía en el video que Taehyun había publicado minutos antes no era Jungkook, ver el atuendo que estaba usando esa noche en su salida nocturna con Taehyun era la misma que aparecía vistiendo en el video que les grabaron mientras Jungkook yacía de espaldas a la cámara, por lo que ver esta foto dentro de la publicación que parecía ser hecha solo para presumir su salida nocturna con Jungkook fue bastante especial. Sobre todo porque cuando Taehyun subió otra foto de Jungkook, esa vez parecía que alguien más se las había tomado. Taehyun estaba sentado a su lado mientras Jungkook ocupaba el sillón antiguo, y todo daba la impresión de que se encontraban reunidos con los demás miembros. Claramente no parecía tratarse de la misma salida nocturna, sino de otro recuerdo que Taehyun decidió incluir en la publicación, volviendo a compartir una imagen en la que aparecía Jungkook, porque en sus historias, Taehyun ya había compartido un video de ese mismo momento junto a los demás. En esa toma, Jungkook parecía estar sentado en el mismo sofá, justo al lado del espacio que no estaba ocupado por nadie, dando la impresión de que ese era el lugar donde Taehyun había estado sentado antes de levantarse. Más tarde, Taehyun decidió compartir la fotografía de ese instante con los fans, haciendo que muchos relacionaran ambas publicaciones y se dieran cuenta de que se trataba del mismo momento visto desde otro ángulo. Ambos estaban sentados cerca, Taehyun aparentemente se reía por algo que los chicos habían dicho, mientras Jungkook revisaba su celular, en un aire bastante cotidiano y difícil de pasar por alto, por lo que muchos sintieron que, entre todos los recuerdos que pudo haber elegido, Taehyun quiso conservar también ese momento en el que Jungkook formaba parte de la escena, sin necesidad de decir nada más, ya que al publicar también un video en el que estaba grabando a Jungkook, Taehyun hizo que este volteara a mirar hacia la cámara mientras seguía caminando de espaldas. Jungkook lo hizo y por el movimiento de sus labios, daba la impresión de que le estaba diciendo algo a Taehyun mientras él continuaba grabándolo. En la toma también podía verse a través de la cámara frontal a Taehyun sonriendo mientras enfocaba a Jungkook, con su manager caminando a un lado, siendo que Taehyun no pudo evitar la sonrisa que se le pegó al ver a Jungkook luciendo tan bonito que podría morir. Ese video había marcado un antes y un después en la forma en la que Taehyun no quería fingir que esta publicación no había sido hecha solo para presumir a Jungkook y tenerlo como recuerdo de su perfil. Aunque aún me pregunto qué es lo que hace que esto me llegue tanto al corazón, y creo que es porque la expresión que Jungkook le muestra a Taehyun se siente diferente y más especial.
Jungkook había girado solo porque Taehyung se lo dijo, y no hizo más que seguir caminando mientras Taehyung obtenía todo lo que podía de ese video. La sonrisa enorme que se le escapó nadie la pudo ignorar, diciendo que esto se sintió tan personal e íntimo. Para mí ha sido una de las mejores publicaciones que hemos tenido durante años, porque un día como hoy, pero hace un año, también habríamos estado celebrando que Taekook había ido a cenar juntos y en privado, mientras realizaban un live juntos, y podíamos ver el amor que Taehyung siempre le profesó y lo feliz que era Jungkook al tener a Taehyung a su lado, por lo que tener todas estas fotos revelando una salida nocturna y el recuerdo tan precioso que Taehyung no quiso ignorar, hizo que todo esto pareciera haber sido hecho con un propósito detrás, dado que la canción que Taehyung decidió utilizar en la publicación que hizo sobre Jungkook también reveló sentimientos que definitivamente ya no se iban a quedar guardados, porque la canción The Feeling de Steve Lacy habla sobre el amor, la incertidumbre y lo mucho que no podía vivir sin esa persona especial. La canción retrata a una persona que está profundamente conectada con alguien más, pero que al mismo tiempo vive con la duda de si sigue teniendo un lugar importante en la vida de esa persona. Desde el principio, el protagonista relata que algo se está quemando porque huele el fuego consumiéndolo, diciendo que el diablo se había estado esforzando por mantenerlo solo, refiriéndose a una lucha interna donde se siente atrapado entre el deseo de estar con alguien y las fuerzas que lo mantenían apartado de lo que realmente quería. La frase "sé que estamos llegando al límite pero no puedo vivir sin ti" muestra una contradicción emocional muy humana, porque reconocer que una relación atraviesa una crisis, pero al mismo tiempo sentir que la conexión sigue siendo más fuerte que cualquier dificultad, mezcla un sentimiento de completa disposición a superar cualquier obstáculo entre ellos, preguntándose qué pasa por la mente de esa persona, y sintiéndose demasiado confundido al no saber interpretar la situación, porque la primera vez que menciona que el corazón toma lo que quiere, él dice que no teme salir herido por las decisiones que tome respecto a su persona especial, ya que dicha persona conoce mejor que nadie la historia que tienen y comprendería mejor que nadie lo que ha estado sucediendo entre los dos. Pero después de todo, el protagonista menciona que solo existía una cosa que todavía no sabía, y parecía ser una pregunta que estaría rodando por su cabeza sin ninguna explicación, porque al preguntarse si todavía seguía siendo su amor, mencionando esta pregunta una y otra vez, como si intentara descubrir si todavía ocupa un lugar especial en la vida del otro, y preguntándose si sigue siendo amado, si la otra persona todavía lo elige y si la conexión que siente es compartida o solo existe de su lado, ya que al admitir que cuando mira fotos de él y desea estar a su lado, hace mención de estar demasiado borracho y que sería lindo besarlo, en una confirmación de que sus intenciones están lejos de ser fraternales, porque aunque podría dejarlo ir, al encontrar la incertidumbre tan confusa, también admite no ser de las personas que se rendían tan fácilmente, así que con ese nuevo sentimiento, con más firmeza, dice que no puede dejarlo ir, porque sigue enamorado de él. Y dado que esta publicación parecía estar compuesta únicamente por momentos de Jungkook y situaciones en las que él aparecía alrededor, muchas personas sintieron que la elección de esta canción no había sido al azar. Conociendo el trasfondo y la letra de esta misma, algunos interpretaron que Taehyung había elegido este tema como una forma de transmitir un mensaje especial a través de una publicación, porque la canción continuaba revelando una historia en la que alguien habría estado enviando todas las señales posibles, rogando por recibir atención y dejando todo de lado para finalmente llamarlo y decirle cuánto había estado sufriendo por todo lo que había pasado, dado que al habérselo guardado todo para sí mismo y no querer convertirse en una carga para esa persona, admitió que la situación en la que se encontraba no podría sanar realmente si ambos no llegaban a un acuerdo. Por eso comenzó a preguntarse por qué esa persona tenía que seguir poniendo a prueba su paciencia, dejando ver el cansancio de continuar viviendo dentro de esa incertidumbre y queriendo que todo pudiera resolverse lo más pronto posible, porque podría pasar toda su vida esperando, casi admitiendo no tener problema en seguir de la misma manera aunque no fuese sano, pero al decir que preferiría no hacerlo y pedirle que por favor siguieran avanzando, resulta evidente que sus opiniones no incluyen una separación que no está dispuesto a tener, puesto que al pedirle que volviera por él, en repeticiones constantes a través de la letra, solo pareció reflejar ese deseo de no dejarlo ir, ya que el corazón siempre termina tomando lo que quiere y no temía salir herido, porque esa persona era la única que realmente conocía la historia de su relación. Así que más tarde, cuando comienza a mencionar situaciones como llevar el corazón en la mano sin importar las consecuencias, parece expresar con cierta amargura cómo lo llamaban simplemente un amigo, y se pregunta si eso no lo hacía sentirse aún más triste. Especialmente porque mientras intentaba escribir canciones para dejar de pensar en esa persona, terminó creando canciones que inevitablemente hablaban de él. Luego la letra continúa con imágenes más íntimas y románticas como hacer el amor sobre la alfombra y sentir que flota como Aladín,
También parece recordar aquel momento en el que ambos se dejaron llevar en un Airbnb en 2019, describiendo la experiencia como algo parecido a un sueño, y terminando por confirmar que todo sí sucedió, admitiendo que esa era exactamente la sensación que había estado sintiendo exactamente esa noche. Así que Taehyun hubiese utilizado esta canción con algún propósito detrás, nadie lo pudo ignorar, porque yo no dudaría en pensar que esta foto fue tomada por Jungkook en aquella misma salida, y que quien estaba a su lado mientras Taehyun parecía estar tomando una copa de vino blanco era Jungkook, como ya lo habíamos visto en la foto anterior, y dado que esta foto del paisaje que ambos parecían ver también provenía de un momento que solo ellos compartieron y Taehyun decidió subirlo como recuerdo, ya que si pudieron ver el video que Taehyun subió a sus historias de Instagram, donde grabó una aparente estatua y de fondo no podía escucharse nada, probablemente pudimos seguir pensando que Jungkook siempre estuvo ahí, detrás de todo, siendo que el mismo 16 de julio, tras haber visto el TikTok que Taehyun subió a su perfil, aunque aparentemente Jungkook no se lo editó esta vez, sí terminó compartiéndolo tan pronto como estuvo activo por esa plataforma, estando pendiente de él y no dudando en hacérnoslo saber. De hecho, una de las tantas cosas que también recibimos ese 16 de julio y hasta el momento sabíamos que sucedería porque ya era bastante habitual. Ocurrió cuando Taehyun decidió comentarle a una fan Taecooker que en vez de tener solo los emojis característicos, también tenía claro y directo la palabra Taekook, por lo que el hecho de que Taehyun decidiera responder este comentario solo hizo que los fans se sorprendieran por la forma tan descarada en la que estaba haciendo un día como hoy, porque fue lo mismo que hizo para cuando le respondió a otra ARMY quien había subido una foto de Taekook haciendo su saludo de manos, mientras Taehyun respondía a su petición para ir a su país, tomándolo como algo natural para él y no teniendo problema en demostrarlo. Además, como habíamos estado sospechando desde que Taehyun había sacado este video en la mañana, y no podríamos haber esperado más que esta confirmación para saber que hoy todo había girado alrededor de Jungkook. Jungkook prefirió demostrar que efectivamente todo había girado alrededor de él. Y es que cuando Jungkook subió a sus historias de Instagram un video que grabó de Taehyun intentando tomarle una foto en la misma fila de estatuas que Taehyun había grabado horas atrás, aparentemente en una mañana fría en París, Jungkook vino a comprobar con ese video que ambos habían decidido ir a ver el amanecer juntos. Así que el clip donde Taehyun se quedó quieto al pensar que Jungkook le tomaría fotos, pero cuando Jungkook le preguntó graciosamente si todo ese tiempo estuvo grabando, y comenzó a reírse roncamente al ver a Taehyun bajarse de donde estaba, Taehyun se acercó a su lado mientras le iba diciendo que se dieran prisa para poder comer ramen juntos, y aunque en la toma no se alcanzó a oír más, Jungkook había puesto de descripción en el video que no se podía resistir a la mención de Ari, que es la marca de ramen de BTS. Así que ver esto y no pensar que habría venido a confirmar todas las sospechas que se tenían respecto a que cada publicación parecía ser hecha porque contenía la presencia de Jungkook por todos lados, esto lo hizo aún más especial. 영상인데? Y por el patrón que hemos estado viendo, el 15 de julio de 2018, una ARMY comentó haber visto a Taehyun y a Jungkook en uno de los mejores 5 hoteles en una provincia de Corea, completamente solos. Luego, en julio de 2023, Taehyun sorprende a Jungkook en Inkigayo y bailan juntos al ritmo de Seven. Más tarde, julio de 2024, Taehyun publica sobre el viaje a Hawái con Jungkook que hicieron en febrero, y para julio de 2025, ellos hacen live juntos revelando que irían a cenar en privado y a solas en un encuentro que perduró en nuestras memorias por lo sospechoso y lindo que fue. Entonces, ver que volvieron a publicar el día 16 de julio solo parece ser una coincidencia demasiado extraña para ignorarla, sea aniversario, recuerdo o no. Esto definitivamente puede decirte algo. Además, en una publicación que Jungkook compartió horas más tarde ese mismo día, subió un video acompañado de una nueva canción para recomendar a los fans, titulada Midnight Love, del artista Girl in Red. Y aunque la letra de esta canción habla sobre una relación compleja con una persona especial, también aborda esta delgada línea entre decidir ignorar ciertas cosas para seguir queriéndola y convencerse de que esa persona es suya, aun cuando no pueda afirmarse con total seguridad. Y aunque eso no fue lo único que llamó la atención, también lo hizo el hecho de que Mary Ulven, mejor conocida como Girl in Red, es abiertamente lesbiana y ampliamente reconocida dentro de la comunidad LGBT por las letras de sus canciones y por la forma en la que expresa el amor hacia personas de su mismo sexo. Por lo que saber que Jungkook escucha esta canción y decidió recomendarla abiertamente a los fans, hizo que ese detalle resultara aún más especial para muchas personas, justo después de todo lo que sucedió un 16 de julio. Porque difícilmente alguien podría encontrar una persona que te presuma como Taehyun presumió a Jungkook en una publicación dedicada completa a él. Y aunque quieras negar todo lo que recibimos ese 16 de julio,
Otra vez nada podrá cambiar que Taekook en privado nunca fallará.